Hola a todos, hoy vengo aquí sola para haceros una reseña de la trilogía de Ken Follett, que se llama La trilogía del siglo. Esa trilogía se compone de 3 novelas. La primera, La caída de los gigantes. La segunda, El invierno del mundo. Sé que no es muy estético que tenga así 4 ediciones diferentes, pero bueno. Eso que la primera es La caída de los gigantes, la edición es la del Círculo de Lectores. La segunda, El invierno del mundo, edición de bolsillo. Y la tercera, El umbral de la eternidad, edición, ¿cómo se llamaba? De la edición Las Ájanes. Bueno, como veis, son un poquito ladrillo los tres. Sobre todo este, para que sepáis un poquito, tiene 1148 páginas. Así que lecturas de verano de eso cuando tenéis mucho. La primera novela fue publicada en el 2010, yo me la leí en el verano de 2014. Para la historia me lo terminé, me entró muchas ganas de leerme el segundo y lo que pasa que, claro, con la carrera no empezó el curso y no era posible. Entonces, este verano, en el 2015, yo pensaba que el tomo 2 lo tenía en casa y dije yo súper contenta, dije, me voy a poner a leer el 2, no sé qué, y no lo tenía, así que lo pedí para mi cumpleaños, lo regalaron y yo me compré el tercero ya de seguida para leérmelo. Así que nada, las historias de esta trilogía, entonces, como se llama El siglo, acontece durante todo el siglo XX y es una mezcla entre personajes de ficción, personajes reales. Así que este, que es la primera novela, va desde el 1911 hasta el 1924, así que básicamente el acontecimiento principal es la Primera Guerra Mundial. Son 5 familias, unos aristócratas ingleses, los Fitzherbert, unos mineros galeses, los Williams, unos rusos, los Pechkov, una familia mitad alemana, mitad austriaca, los von Ulrich, y unos americanos, los Dewar. Y los personajes reales que están en el primer tomo son el rey Jorge V y Winston Churchill. Así que nada, los personajes por supuesto van a ver su vida cambiado con la llegada de la Primera Guerra Mundial. Y eso, la Primera Guerra Mundial es algo que conocemos bastante más, pero lo que a mí me ha gustado mucho ha sido, por ejemplo, ver qué pasa en Estados Unidos durante la ley seca, o qué es lo que pasa durante la Guerra Civil Rusa, cuando los zares, cuando el pueblo se levanta y echa del país. Vamos entonces con la segunda parte, El invierno del mundo, que este se publicó en el 2012. Yo me lo leí pues este verano, en el 2015, y son las mismas 5 familias, pero ya la segunda generación. Entonces, los que nacen en la primera entrega, pues ahora se hacen mayores y son los personajes principales y así, y eso es algo que me ha gustado a mí mucho del libro. Personaje real en este libro, Hitler. Así que, evidentemente, lo habréis entendido, este libro pues va a acontecer alrededor de la Segunda Guerra Mundial. Entonces vemos la calma después de la Primera Guerra, la subida al poder del nazismo y de Hitler, la Segunda Guerra Mundial que vuelve a dividir las familias en dos, los hombres se tienen que ir al frente, las mujeres se quedan en casa con los niños. Incluso aunque no es la trama principal, vemos un poquito de guerra civil española y sobre todo el bloqueo de Berlín, la construcción del muro, que eso es algo que a mí me ha gustado mucho. Ver cómo viven las familias en el Berlín del muro, ¿no? Y también algunos personajes intentan escapar de ese Berlín que está rodeado del muro. No digo si lo consiguen o no, eso ya vosotros que lo veáis si os queréis leer el libro. La tercera entrega es El umbral de la eternidad. Fue publicado en el 2014, yo me lo leí más o menos eso, entre septiembre y octubre de 2015. Son las mismas 5 familias, pero esta vez es la tercera generación. Y esta vez los personajes reales pues son gente como Martin Luther King, de la política americana, Kennedy, Reagan, Bush, incluso de la política soviética como Mikhail Gorbachev. Este libro va de 1961 a 1989 y es sobre todo la Guerra Fría entre Rusia y Estados Unidos, el movimiento por los derechos civiles en Estados Unidos y también la política estadounidense en general. Yo por mi experiencia en bachillerato y demás, pues hasta
Lo que vemos es hasta la Primera y la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Y la historia contemporánea ya después, pues personajes como Kennedy, como Martin Luther King, sí sabemos cosas de ellos, pero no sabemos realmente qué fue lo que pasó, ¿no? Es como si tuviéramos un vacío, porque claro, los programas educativos pues sabemos que no dan abasto y entonces llega un momento que ya no vemos nada. Y entonces eso me ha gustado mucho, aunque hay una trama que es ficticia, evidentemente, pero detrás hay un trasfondo histórico-político que es muy interesante porque permite ver las cosas de una manera muy sencilla. ¿Quién no debe leer esto? Los que no les guste las novelas con trasfondo histórico-político. No es para vosotros. Los que no les guste las historias largas. Como habéis podido ver, el tercer tomo es muy gordo, pero los otros dos lo son también. Así que el que no le guste las historias largas, no. Y el que no le guste que haya muchos personajes. Pues si os imagináis, son 5 familias, 3 generaciones. Si cada uno se casa, los hijos y demás, es mucha gente. Pero es algo que a mí me encanta. Entonces, claro, este libro estaba como hecho para mí. ¿Quién debe leer esto? Pues el que le guste las historias largas, el que le guste la historia contemporánea también, el hecho ese de saber un poquito cómo funciona nuestro mundo, que a mí me ha ayudado a entender muchas cosas que sí sabía que habían pasado, pero no sabía muy bien por qué. Y ahí sí, pues sí que lo he entendido. Y el que siempre se queda pensando, ¿qué le pasará a ese personaje después del libro? Pues porque si terminas el primer tomo, pues puedes pensar, ¿y este niño que tiene 5 años, qué le pasará cuando sea mayor? Y el segundo tomo te lo responde. Evidentemente eso llega un momento que hay que cortarlo, pero la historia da suficiente como para esos lectores que se queden satisfechos. Vale, os he dicho que el tercer tomo termina en el 89, pero hay un epílogo que transcurre en el 2008. Y es que una de las familias de la historia es negra y entonces luchan mucho por los derechos civiles y demás, y cuando llega el 2008, pues ese epílogo nos narra cuando ellos asisten a la llegada al poder de Barack Obama en Estados Unidos, como presidente de Estados Unidos. Y entonces eso a mí me ha encantado, porque era ya lo último que hacía que la historia conectara conmigo, porque eso sí era algo que yo había vivido. ¿Sabes las fechas de la Primera Guerra Mundial? ¿Qué fue la Guerra Fría? ¿Qué hecho provocó la Segunda Guerra Mundial? ¿Sabes lo que es el Ku Klux Klan? ¿Y por qué entró Estados Unidos en la Segunda Guerra Mundial? ¿Cómo pasó Rusia a ser un estado comunista? Pues si no sabes contestar esas preguntas, te tienes que leer este libro. Deciros que creo que va a haber una adaptación en la tele, no sé si es de la BBC en el Reino Unido o si es de una cadena estadounidense, yo supongo que es de la BBC, una miniserie que, ¿por qué no?, puede ser muy interesante. Si lo habéis leído y os ha gustado esta reseña, pues podéis darle a me gusta al vídeo, no olvidéis suscribiros, comentar todo lo que queráis y espero que si no habéis leído este libro, que os haya entrado ganas de leerlo con estas reseñas. De nada, hasta luego.